Bienvenidos a todos, soy la nutricionista Claudia King y este es un programa más de CAM en Casa, donde queremos lograr una vida activa y saludable. Este es el taller de consejería nutricional Comiendo Sano para un Cuerpo Sano. Esta es la sesión número 1, llamada En la variedad esté el gusto, porque definitivamente una alimentación sin variedad en realidad no es alimentación. Nosotros siempre escuchamos, no debes consumir pan, no debes consumir algunas frutas como el plátano, dicen no comas plátano, vas a subir de peso, no comas uvas, vas a subir de peso, pero en realidad eso es mentira. ¿Por qué? Porque una alimentación, vuelvo a repetir, debe ser variada. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos ciertos términos, ciertas pautas, para poder llegar a cumplir esta cualidad, esta característica de lo que es la alimentación. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas definiciones como las medidas caseras, como lo que es una porción, como lo que es una ración. Y estas definiciones nos van a ayudar a nosotros a poder comer, alimentarnos correcta y conscientemente. Ahora, no solamente estas definiciones, sino también en realidad, ¿qué es alimentación? Porque nosotros aquí estamos hablando de alimentación y nutrición, pero ¿sabemos qué es nutrición? ¿Sabemos qué es alimentación? El día de hoy, en esta sesión, también vamos a conocer qué es alimentación y nutrición. Bueno, pues, empecemos. Para esto es importante que quizás en casa ubiquen una cuchara de sopa, una cucharita de té, si por ahí tienen alguna taza medidora, tazas comunes, habituales de las que ustedes utilizan en sus desayunos, en sus almuerzos, vasos también, y platos, sus platos comunes, los que utilizan en casa. Y quiero que por favor tengan 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Ahora, empecemos. Como les decía, ¿qué es alimentación? Bueno, pues, alimentación es una actividad, es una acción, por supuesto. Todos sabemos que alimentación es una acción, pero es una acción consciente. ¿Por qué consciente? Porque yo sé que me estoy alimentando. Yo voy a tener que escoger mi alimento. Yo voy a tener que ver cuánta cantidad de alimento voy a tener que tomar para consumir. Por eso se dice que alimentación es una actividad consciente. También alimentación es una actividad social. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos. Imitamos, claro. Si el vecino de repente come tal producto, nosotros, él está consumiendo, probablemente debe ser rico, yo también lo voy a probar. Entonces imitamos, replicamos lo que hacen los demás. Aparte, también se dice que la alimentación es una actividad social porque cuando vamos a un sitio, a un lugar y estamos en conjunto, en grupo, todos tendemos a consumir y elegir lo mismo. Es así, por ejemplo, cuando una persona va a una fiesta, a una reunión, dicen, no, si yo voy a consumir lo que todos están comiendo, torta. A veces las mismas personas con algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, saben que no pueden excederse en azúcares. ¿Por qué? Por su misma enfermedad. Pero aún así, ¿qué hacen? Igual, ¿por qué? Porque están dentro de un grupo social, imitan, no quieren sentirse excluidos. Pero aún ellos, si consumen de repente en una cantidad específica, de alguna manera, pueden consumir lo mismo que el resto. ¿Ok? Entonces, estábamos en que alimentación es una actividad consciente y social. Pero también la alimentación es una actividad educable. ¿Cómo así? Cuando hablamos de que la alimentación es una actividad educable, nos referimos a que yo ahorita estoy justamente educando, ejerciendo, una explicación de lo que es la alimentación, de lo que las personas deben comer, de cómo deben consumir los alimentos. Un ejemplo. De repente yo estoy caminando por la calle y veo Juancito con María que están comiendo un pollo bróster. Entonces yo les voy a decir, miren chicos, Juancito y María,
El pollo broster, si bien es cierto, es pollo, es un alimento rico en proteínas, pero esta preparación lo que generó fue que este pollo absorba la grasa. Y no solamente que el pollo absorba la grasa, sino que este broster, ¿cómo está hecho? Le ponen maicena, mantequilla, harina, chuño, huevo. Y esto, como también va al aceite, absorbe mucho más grasa. ¿Qué sucede? Este pollo se vuelve totalmente tóxico. Ya no es un alimento que va a ser beneficioso para nosotros, sino ya no va a ser un alimento, va a ser algo perjudicial, algo dañino. Entonces yo estoy educando a Juancito y a María de cómo no deben consumir el pollo. ¿Por qué? Porque les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque les va a generar obesidad. ¿Por qué? Porque si es que consumen mucho, muy seguido, muy frecuente, puede conllevarlos a ciertos tipos de cánceres. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy ejerciendo lo que es una educación. Entonces, como ven, la alimentación no es algo tan sencillo. Alimentación es una actividad consciente, social, educable, que consiste en ¿qué? En mi elección. Yo como persona voy a elegir. Yo como persona voy a ir a un mercado, voy a ir a un supermercado, voy a indicar qué es lo que quiero consumir. Yo voy a decidir si elijo una manzana o elijo un embutido. Yo voy a elegir, ¿no? Si es que voy a consumir una galleta dulce llena de crema o voy a preferir verduras. Yo soy la que elige. Yo soy la que elige un agua o una bebida gaseosa. Es por eso que la alimentación es una actividad compleja, ¿sí? Porque enfoca muchos aspectos. También la alimentación enfoca cómo yo preparo mis alimentos. Si es que yo voy a elegirlo hacer un frito, si yo voy a elegir hacer un guiso, si yo voy a elegir hacer un horno, ¿sí? Yo también estoy generando una elección de cómo voy a preparar mi alimento. Entonces, alimentación, vuelvo a repetir, es todo. Asimismo, la alimentación también engloba lo que es desde la ingestión, digestión, ¿sí? Y el procesamiento de los alimentos dentro del organismo. Entonces, hasta ahí hemos llegado con la definición de alimentación, que como podemos ver, no es algo tan sencillo. Ahora, ¿y entonces a qué se denomina nutrición? Bueno, nutrición básicamente es cuando ya el alimento es procesado, ¿sí? El alimento es un conjunto de nutrientes. Ahora, la nutrición es cuando ya este alimento ingresó, como les indiqué, llegó al estómago, se procesó, se digirió, ¿sí? Un proceso de corte, la digestión, llega hacia nuestro intestino y estos nutrientes pequeñitos que están dentro de los alimentos son absorbidos a nivel de nuestro intestino y llegan por el torrente sanguíneo a nuestras células. Entonces, la nutrición es cuando nuestras células captan los nutrientes de los alimentos. Esa es la diferencia entre alimentación y nutrición. La nutrición básicamente es la llegada de los nutrientes a nuestras células. Es una actividad inconsciente, ¿sí? Porque yo no le digo a mis células capta nutrientes. Mis células están programadas para captar nutrientes, a diferencia de la alimentación en la cual yo sí elijo el alimento a consumir. Entonces, acá tenemos claramente estas dos definiciones. Entonces, ya nosotros estamos capacitados para conocer un poco más de este mundo de la nutrición y de la variedad de alimentos que debemos consumir. Ahora bien, es necesario, importante también conocer a las famosas medidas caseras. Por eso es que yo les indicaba, les decía, es importante que tengan de repente los utensilios que se consumen en casa. Por ejemplo, podemos ver en la pantallita cómo tenemos una cucharada. Esta es una cuchara sopera, pero acá vemos cuando nosotros decimos, ay, yo estoy consumiendo un poquito de azúcar, pero ¿cuánto de azúcar? ¿Consumes al ras? ¿Consumes lleno? ¿Colmado? Y a veces decimos, pero ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos la diferencia. Esta cucharada al ras es cuando yo cojo y le paso el dedito a la cuchara, ¿y qué pasa? Es algo planito. Estamos hablando de que es planito, esta cucharada es plana, ahí estamos hablando del ras. Cuando hablamos de una cucharada llena, hablamos cuando yo agarro la cuchara, la lleno del alimento y hago un cerrito. Pero este cerrito no debe ser mayor a un centímetro y medio. No debe ser mayor a 1,5 centímetros. Es por eso que a esta cucharada se le llama cucharada llena. ¿Y cuándo se dice cucharada colmada? Cuando yo cojo una cucharada, ¿sí? Y digo, bueno,
esta cucharada tiene más en el cerrito de 1,5 cm. Ahí yo digo que es una cucharada colmada. ¿Y para qué eso nos sirve? Por supuesto que nos sirve para poder comer de manera variada. De repente yo quiero consumir azúcar, pero solamente te indico al ras. Si tú consumes lleno, te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque es diferente en la cantidad. Una mayor cantidad de alimento, como el azúcar, puede generar un mayor pico de glicemia en algunos pacientes, como por ejemplo en los pacientes diabéticos o en los pacientes prediabéticos, o también puede generar que las personas que quieren bajar de peso no lo puedan realizar con mucha facilidad. Es por eso que es importante nosotros tener en cuenta estas medidas caseras. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la medida en cucharadas. También tenemos las famosas tazas, como por ejemplo vamos a ver en la siguiente, ¿no? Tenemos la taza medidora. La taza medidora oficial es de 250 mililitros. Eso es en volumen. Son las famosas tacitas de repostería con las que hacemos de repente, ¿no? De nuestros postres en casa, ¿no? Bueno, estas tacitas medidoras son las oficiales que nos sirven a nosotros para medir. Pero ustedes me pueden decir, pero la nutricionista dice medir ¿qué? Medir los alimentos. A veces nosotros incurrimos en el error de decir, ay, ya, yo quiero comer todo, quiero comer un plato lleno de arroz, pero en realidad eso es demasiado. Eso depende del requerimiento y de la necesidad de la persona. Una persona puede comer muy variado, pero depende de las cantidades. Y para eso justamente nos sirven estas medidas caseras, para poder medir nuestros alimentos. Ya conocimos la cucharada. También tenemos la cucharita. Ahorita estamos hablando de la taza medidora. Y también yo les hablé de un plato, ¿sí o no? Tengamos un plato de casa y les hablé de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque el plato de medida oficial para un adulto debe medir 22.5 de diámetro. Es decir, todos vamos a tener que agarrar nuestro platito y con el centímetro medirlo. Si es un plato más grande, tratar de conseguir uno más pequeño que justamente sea de 22.5 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo como en un plato más grande, obviamente voy a comer más. Porque si yo le pongo menos cantidad en un plato más grande, voy a decir, ay, estoy comiendo poquito. Y no es la realidad. Simplemente que el plato es mucho más grande en capacidad y nosotros, por característica del ser humano, siempre vamos a querer ver lleno el plato, si no, nuestro cerebro va a captar de que no estamos comiendo lo que necesitamos. Y eso nos va a generar de alguna manera ansiedad. Entonces, es por eso que es tan importante tener a estas medidas caseras. Ahora, estas medidas caseras también nos sirven para poder hallar otra cosa, que es la famosa porción. ¿Qué es una porción? Básicamente la porción es la cantidad de alimento cuantificada que nos va a brindar una cantidad de nutrientes en específico. Esa es una porción. Por ejemplo, ustedes en pantalla pueden ver una porción de arroz, que es 1/3 de taza de arroz cocido. Este tercio de taza de arroz cocido nos brinda en general 77 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, nos brinda una cantidad de calorías en específico. Nos brinda también una cantidad en específico de carbohidratos, que es un tipo de nutriente, 15 gramos. Nos va a brindar una cantidad en específico de proteínas, 2 gramos. Nos va a brindar una cantidad en específico de grasa, 1 gramo. Es por eso que yo puedo comparar. Yo digo, 1/3 de taza de arroz va a ser igual que 1/3 de choclo desgranado en cantidad de nutrientes. Ojo, en cantidad de nutrientes. Para eso nos sirven las porciones. Yo voy a decir, media taza, ¿no?, de menestra va a ser igual a medio camote chico en cantidad de nutrientes, es decir, en kilocalorías, en proteínas, en grasas, en carbohidratos, ¿sí? Entonces, es por eso que estas porciones nos sirven. Ahora, estas porciones no son iguales para todos, va a depender mucho de la necesidad de la persona, porque cada uno de nosotros, ojo, repito, cada uno de nosotros consume en relación a lo que necesita, ¿sí? Bueno, un adulto mayor va a consumir en dependencia de la actividad física que haga. ¿Sí? Un adulto mayor, por ejemplo, si está sentado, más sentado, sin movilizarse mucho, debe consumir prácticamente una ración, una porción, mejor dicho, una porción.
En caso de un adulto mayor que sea mucho más activo, ahí sí se genera una ración. Ahora, la ración, como lo vamos a ver más adelante, es justamente la dependencia de la necesidad de la persona. Ahora, estamos hablando de porción. Acá podemos ver en pantalla una porción de fideo es igual a una porción de choclo, es igual a una porción de arroz, es igual a una papa amarilla pequeña, es igual a medio camote chico, es igual a media taza de menestra. Estamos hablando de porciones que nos van a brindar lo mismo. Nosotros podemos intercambiar. De repente yo quiero consumir choclo, perfecto. ¿Cuánto? Un tercio de taza. Pero al día siguiente ya me aburrí del choclo. ¿Qué puedo comer? Lo cambio por su similar en energía para no variar. Porque si yo voy a consumir más, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a subir de peso. Si yo consumo menos, voy a comenzar a bajar de peso. Entonces, si yo quiero mantenerme, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no quiero comer choclo, comí un tercio de taza, lo quiero cambiar por papa, una papa amarilla pequeña. Esa va a ser su porción de equivalencia. Las porciones son las equivalencias de los alimentos en cantidades. Ahora, igual, por ejemplo, a nivel de las frutas, como podemos ver en pantalla, 2 mandarinas chicas, entre medianas y chicas, van a ser igual a 2 tazas de melón. ¿Sí? Y si yo hablo de la papaya, 2 mandarinas chicas van a ser igual a taza y media de papaya. Si yo hablo igual en equivalencia, voy a hablar de que 2 kiwis van a ser igual a 2 mandarinas y van a ser igual a ¿qué? A una taza de piña picada. Entonces, estamos hablando de porciones, de equivalencia. Y nos sirve mucho para tener una alimentación variada. Nutricionista, pero usted me habló del plátano. Claro, si yo hablo de un plátano, estoy hablando que su equivalencia sería medio plátano de isla pequeño. Si yo hablo de un plátano de seda, también sería un tercio de uno pequeño. Pero generalmente no hay plátanos de seda pequeños, hay plátanos de seda grandes. Tratar de que sean la cuarta parte, ¿no? Y si es mediano o pequeño, un tercio de este plátano de seda. Entonces sí podemos consumir. No es que no consumamos, podemos consumir porque todos los alimentos nos brindan nutrientes. El plátano nos brinda triptófano, que nos ayuda a relajarnos, a descansar, ¿no? El mango nos brinda vitamina A, vitamina C. Estamos hablando que las mandarinas nos brindan también una gran cantidad de fibra, gran cantidad de vitamina C. Entonces, no podemos excluir a los alimentos. El arroz contiene vitaminas del complejo B. No podemos excluir estos alimentos porque nos dicen, ay, si no comas el arroz porque nos engorda. Es mentira. Si yo consumo un tercio de taza en cocido, si yo consumo 2 cucharadas, a mí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque me está dando la energía que yo necesito. ¿Dónde está el problema? Cuando yo voy a comer de más, cuando yo voy a comer lo que no requiero. Ahora, ¿a qué es lo que yo les mencionaba de la ración? ¿Cuál es la diferencia entre ración y porción? Dijimos que la porción es algo que ya está establecido, una cantidad establecida de acuerdo a una cantidad, ¿no? Dijimos un tercio de taza de choclo es igual a un tercio de taza de arroz. Pero la ración depende de lo que tú necesitas, ¿no? Si yo veo que esta persona hace actividad física, ¿no? Es una persona de estatura alta, ¿no? Es una persona que es de edad mucho menor, ¿no? Una persona de edad menor, sobre todo adolescencia, niñez, van a tener mayor requerimiento. Entonces yo le voy a poder brindar un poco más de alimento. Por eso que la ración ya no va a ser igual que la porción. Una porción decía un tercio de taza, bueno, pues a esta persona le daré una taza porque necesita más energía. Sí, entonces a esa es la diferencia. La ración va en función a lo que uno necesita. Vuelvo a repetir, en el caso de un adulto mayor, los adultos mayores necesitan un poquito menos energía porque ya todas las funciones están un poquitito más lentas, pero también tenemos que tener en cuenta que los adultos mayores tenemos que estar también activos, ¿no? En lo posible, tratar de estar activos y eso nos va a permitir comer un poquitito más dentro de lo que se ejecuta como necesario. Ahora, yo les mencionaba acerca de la alimentación variada. Y esta alimentación variada es de verdad la característica y la cualidad de nuestra alimentación. Porque tenemos muchos grupos de alimentos. Tenemos, por ejemplo, como podemos ver en la pantalla, ¿no? Tenemos el grupo de las grasas, el grupo de los cárnicos, los derivados, el grupo de los lácteos, tenemos el grupo de las verduras, el grupo de las frutas, tenemos los aceites y todo es necesario. Y ustedes de repente en casa dirán, ay, los aceites, pero si a mí me han dicho que la grasa es mala. La grasa no es mala.
hay que ver qué tipo de grasa vamos a consumir. Si yo hablo, por ejemplo, de un aceite de sacha inchi, si yo hablo de un aceite de oliva, si yo hablo de las nueces, de la ajonjolí, por supuesto que las grasas no vamos a hablar de malo, vamos a hablar de algo positivo, porque este tipo de grasas nos ayudan a nosotros ¿a qué? A mejorar nuestra función cardiovascular, a mejorar nuestra función cerebral. Las grasas son importantísimas dentro de nuestro organismo porque son las bases de nuestras células. Si nosotros dejamos de comer grasas, entonces ahí van a haber problemas. Tenemos que aprender a escoger. Dijimos al inicio, la alimentación es elección. Yo tengo que aprender a elegir mis grasas. Bueno, quiero comer algo grasoso, perfecto, un poco de nueces, un poco de pecanas, ¿no? Voy a consumir de repente una cucharada de ajonjolí dentro de mis ensaladas, voy a comenzar a consumir el sacha inchi, que a veces no lo conocemos, ¿no? El aceite de sacha inchi es muy rico en omega 3, ¿no? Algo que nuestro cuerpo no fabrica y que requerimos día con día. Entonces, importante conocerlo e incluirlo y consumirlo. Asimismo, ¿no? El agua es algo que debe estar siempre en nuestra alimentación. El adulto mayor tiene una particularidad y quizás ustedes se sienten un poco relacionados con esto, se sienten un poco, ¿no? Dicen, sí, a mí me pasa eso, que es no tener sed. El adulto mayor pierde esas ganas de tomar agua y dicen, yo no tomo agua porque no tengo sed. Pero en realidad es que el cuerpo... Sí, definitivamente. La parte cerebral, ¿no? Ya dice, no tengo sed, pero el cuerpo sí necesita el agua, porque los riñones necesitan ayudarse con este líquido para poder depurar el organismo, porque nuestras células necesitan el agua. ¿Por qué? Porque son prácticamente a un 75% agua. Nuestro cuerpo es agua. Nuestro cerebro está rodeado de agua. Entonces, si yo no consumo agua, nuestros órganos se van a ver afectados. Es por eso que es bastante necesario que el adulto mayor, así no tenga sed, consuma agua. Y el agua es un alimento y es un nutriente. Por eso que nuestro cuerpo lo requiere día a día. ¿En cuánta cantidad? En promedio 8 vasos, entre 8 a 10 vasos. Tomarlo, yo a veces lo recomiendo en horas, ¿no? Tomar una hora. 10 veces tenemos 10 vasos y no se sienten en realidad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el agua es súper necesaria. Las frutas y verduras, todas las frutas y verduras, a no ser que exista alguna enfermedad de por medio, ¿no? A veces tenemos enfermedades del intestino, ¿no? Como la diverticulitis, que no nos permite consumir algunas verduras que tengan semillas o muchas raíces, ahí sí. Pero si no tenemos ese tipo de enfermedades, las verduras y las frutas van a darnos mucha cantidad de fibra, nos van a dar bastante cantidad de vitaminas y minerales que nos van a ayudar día a día para mejorar nuestro sistema inmunológico. El grupo de los cereales, que a veces las personas tanto le temen, ¿no? Le decimos, no, yo no quiero comer pan, yo no quiero comer fideos, yo no quiero comer arroz, entonces le tenemos miedo. Los cereales no son malos, vuelvo a repetir, si yo consumo demasiado, sí va a hacerme daño, ¿por qué? Porque me va a hacer acumular energía y esta energía acumulada me va a hacer subir de peso. Pero si yo lo consumo en raciones, de acuerdo a lo que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, es importante también recordar que esos no son los únicos cereales. Tenemos a la quinoa. Incluyamos la quinoa en nuestra alimentación. La quinoa a veces solamente decimos, sí, yo la consumo en agua. No, la quinoa, hay que hacer guisos de quinoa, hay que hacer la quinoa graneada al punto de arroz. Podemos hacer una especie de arroz verde, arroz con pollo, le colocamos un poco de espinaca, pero aquí en la quinoa, y va a darnos mucha mayor cantidad de fibra. Recordemos que adulto mayor se relaciona bastante con estreñimiento, porque ya nuestro intestino camina un poquito más lento. Y como también recordaba un poquito también de que no consume mucha agua, esto genera de que haya mayor cantidad de estreñimiento en el adulto mayor. La quinoa es una excelente opción porque nos va a dar mayor cantidad de fibra, nos va a dar proteínas de alto valor biológico, a pesar de ser un alimento de origen vegetal, y nos va a ayudar bastante, nos va a brindar vitaminas, minerales esenciales para que el adulto mayor tenga un sistema inmunológico infalible también. Entonces, la quinoa es un cereal, es un pseudo cereal que podemos incluir en nuestra alimentación. Si, no queremos consumir el arroz,
podemos consumir la quinoa porque la va a reemplazar. Si hablamos de porciones, 1/3 de taza de quinoa nos va a brindar la misma cantidad de energía que 1/3 de taza de arroz. La diferencia es la cantidad de fibra que tiene. Es por eso que su beneficio. También el tipo de proteína que tiene. En eso se diferencian estos dos tipos de alimentos. Ahora bien, este es un plato importante. Hemos dicho que en la variedad está el gusto. Todos los grupos de alimentos tenemos que consumirlos. Y este es un plato típico. A este plato, como vuelvo a repetir, se le denomina el plato del buen comer. En el cual yo tengo un plato y yo lo divido a la mitad. En la mitad van las verduras, ¿sí? De preferencia crudas, porque nos va a dar una mayor cantidad ¿de qué? De fibra, nos va a dar vitaminas de rápida absorción. Pero si no, podemos colocar las verduras cocidas en la mitad del plato o hacer ensaladas mixtas, ¿sí? Cocidas con crudas. La otra cuarta parte del plato la vamos a colocar la proteína, bien sea el pollo, bien sea el pescado, bien sea la pavita. Podemos incluir la sangrecita, que también es como, está catalogado como una proteína, o alguna víscera, o la carne de res, no en mucha frecuencia porque si nosotros consumimos mucha cantidad de carne de res, nuestro riñón, nuestro hígado va a tener que funcionar en mayor cantidad y la idea es que no estresar estos órganos, ¿sí? Entonces una vez a la semana está bien. ¿Por qué? Porque esta carne de res no va a brindar vitamina B12. Tampoco hay que excluirla, estamos diciendo que en la variedad está el gusto, ¿sí? Y en la otra cuarta parte del plato van, bien sea los cereales, nuestros granos, nuestras leguminosas. Entonces, esta es la última cuarta parte del plato que va a generar que sea una alimentación completa y variada. Imaginemos, ¿no? De repente a mí se me antoja comer un estofado. Me gusta más la papa. Coloco papa, una ración de papa de acuerdo a lo que yo necesito, mi presa de pollo con el juguito y mi ensalada. Entonces estoy comiendo un estofado de pollo de acuerdo a un plato del buen comer. De repente se me antoja un arroz con pollo. Tengo, ¿no? Mi arrocito verde, de repente 1/3 de taza, mi presa de pollo y mi ensalada. Estoy comiendo mi alimentación completa. Ahora bien, entonces nosotros estamos refrendando que la alimentación variada es lo más importante porque nos va a permitir a nosotros incluir todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos dentro de nuestro organismo para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, hasta aquí estamos llegando con esta sesión número 1. Luego de esto, nosotros queremos que ustedes hagan algo pequeño en su casa, una pequeña tarea. ¿Sí? ¿Cuál es esta pequeña tarea? Que ustedes coloquen, bien sea una cartulina o bien sea una hoja bond, dibujen el plato de la medida de 22.5 centímetros, ¿sí? De diámetro y hagan una similitud del plato del buen comer. Entonces lo dividan a la mitad y de repente hagan un dibujito o coloquen láminas o coloquen algún tipo de figura que nos simbolice las ensaladas, que la otra mitad la partan en dos y que en la cuarta parte dibujen una proteína, es decir, una carne de res, una carne de pollo, un pescado, de acuerdo a alguna preparación que ustedes quieran. Y en la otra parte, pues la leguminosa, es decir, la menestra o el tubérculo o los granos o los cereales que ustedes requieran, dependiendo al plato que a ustedes más les guste. Por ejemplo, yo digo, yo quiero dibujar mi tallarín rojo, entonces voy a colocar mi mitad de plato, una ensalada, se me antoja de repente de lechuga, espinaca, tomate. En la cuarta parte del plato voy a colocar una porción dibujada de fideos y en la otra cuarta parte del plato, de repente, mi pollito, porque ha sido mi tallarín con pollo y mi ensalada de tomate con lechuga. Entonces yo estoy siempre recordando ese plato para yo siempre buscar que el plato que yo voy a consumir sea de esa manera. Ese es el objetivo de esta tarea. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Soy la nutricionista Claudia King y los esperamos para la próxima sesión de Cam en Casa.